Es emocionante estar aquí en este espacio, meditando en aquel programa de Maranata TV donde hablamos de Jehová Junior, donde hablábamos que lo único que faltaba era que hubiera princesos del Señor. Por eso es que es tan ilógico que pueda haber cristianos o pueda haber varones creyentes que hagan cosas tan absurdas como usar camisas rosadas. De veras, caray, esto sí es como para... en serio, muy en serio preocuparse. Preocupémonos mucho cuando eso le esté pasando a alguien. En este momento, ¿saben sobre qué queremos reflexionar? Escucha. Oh, sí, el matrimonio cristiano. Ese espacio donde hombres y mujeres viven con su ayuda su ayuda idónea. Donde comparten momentos maravillosos con su brujer. Me traiciona el subconsciente. Con su mujer. Ese lugar a donde el varón tiene una función espiritual, donde él es cabeza del hogar. ¿Eso entonces quiere decir que la mujer es el cuello? Muy bien, en la evidencia que siempre Maranata TV está buscando, encontramos una imagen que representa claramente el equilibrio que una mujer puede dar a un esposo cristiano. Hermanos cristianos, esposos, den gracias, porque así es como una mujer de Dios te puede equilibrar. Bienvenidos, esto es Maranata TV, yo soy Miguel Montoro y este es el espacio donde analizamos la actualidad del mundo desde un punto de vista cristiano con un muy agradable toque de humor. Y en esta primer parte de nuestro episodio vamos a hablar acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? El libro de Santiago nos enseña claramente que el pecado no es otra cosa más que la tentación convertida en acciones. Te sientes en tentación, resiste, tentado no cedas, pero ceder es pecar. Todos los seres humanos estamos batallando contra tres grandes enemigos y la mayor parte de los cristianos se la pasan equivocados todo el tiempo. Pelean contra el diablo, pelean contra espíritus que ni siquiera hay evidencia bíblica que existan, el espíritu de la gripe, el espíritu de la distracción, el espíritu de la lujuria, o se la pasan reprendiendo todo el tiempo al mundo y diciendo que su familia, su casa y sus hijos están cubiertos con la sangre de Jesucristo, cuando la sangre de Jesucristo nos limpió una sola vez y para siempre. Y todo el tiempo nos estamos peleando, como una pelea de box, contra Satanás, contra el mundo. Por favor, hermanos en Cristo, nuestro principal enemigo no es Satanás. Él pone tentaciones para que nosotros convirtamos nuestros malos deseos en acciones. Esas acciones, eso es el pecado. El mundo nos ofrece todo lo que tú puedes encontrar, para que esos ofrecimientos representen una mayor tentación, para que tu concupiscencia, tus malos deseos, tus malas pasiones respondan a la tentación y con ello se rompa tu comunión con Dios. Pero ¿sabes quién toma la decisión de pecar? Tú. Así que, apreciables hermanos en Cristo, no sé si sea buena o mala noticia, pero es la noticia de la Biblia. El principal enemigo de los cristianos, tu principal enemigo eres tú mismo. Queremos entonces, los hijos de Dios, luchar en contra del pecado y derrotar al pecado, por terrible que sea, por espeluznante que sea, entonces vas a tener que luchar contra ti mismo. Vas a tener que orar y le vas a tener que decir a Dios: Señor, yo estoy pecando y no quiero hacerlo o no puedo hacerlo, pero en ti está el querer como el hacer. Y tú puedes ayudarme a que yo pueda encontrar dentro de mí, gracias a la fuerza que tu Espíritu Santo me pueda dar, y yo pueda tomar control sobre esos instintos de maldad que están desatados. Fácil no va a ser. Y no vas a poder vencer a la primera. Te vas a caer, pero levántate, límpiate el polvo. Levántate, limpia tus heridas, sigue adelante. Es más grande el galardón que tienes con Dios que la destrucción que el pecado va a hacer en tu vida. Aprendamos hoy lo que el pecado es. Solamente así lo vamos a poder vencer. ¿Quieres encontrar a tu peor enemigo? Acércate a un espejo, pero no te acerques mucho, porque tal vez te puedas espantar con tu reflejo.
Noticias del mundo de la doctrina. Desde que hicimos el episodio de la entrevista con el diablo en el foro de Maranata TV, han estado sucediendo cosas. ¿Escucharon ese sonido? Sí, ese sonido. Han estado pasando cosas en verdad que dan miedo. Hemos tenido cosas que de momento sentimos que nos llegan desde arriba. ¿Vieron algo? Y otra vez ese sonido. Y también a veces hay cosas que nos llegan de un lado. ¿Vieron? Como esas cosas, o cosas que nos llegan del otro lado. Uy, yo vi algo. Y otra vez ese sonido. Y también luego hay cosas que llegan de abajo. Sí, de abajo, como este humo que no quiere quitarse. Nos llegan cosas que podríamos decir son espeluznantes, como se dice en el idioma inglés, ¿no? Espeluznante, thriller. ¿Cómo? Ay, ya, por favor. Eso es una exageración de lo que es espeluznante. En esta segunda parte de Maranata TV, queremos hablar acerca de la publicación de un libro que ha sido muy polémico, porque nos habla de cosas que difícilmente podríamos creer que suceden hacia el interior de los gobiernos humanos. En este caso, tiene que ver con Venezuela. Ve el siguiente video. Venga el video. ¿Por dónde va a llegar? ¿Por dónde va a llegar? ¿Video? Brujería, ocultismo, velas y tablas o ouijas. El libro titulado Los brujos de Chávez explica cómo el fallecido presidente venezolano habría recurrido al espiritismo y su obsesión por la magia negra. Los brujos de Chávez es el trabajo investigativo que revela la cercana relación del fallecido mandatario con la santería, un texto basado en más de 60 entrevistas, desde brujos y santeros hasta personajes del círculo íntimo del fallecido Hugo Chávez. Cuando una bruja le dijo que se iba a enfermar gravemente y que iba a morir antes de los 60 años, según el texto se obsesionó con el espiritismo. Desde ahí, aquella vidente, hermana de la mujer que era su amante, se convirtió en su asesora hasta su último día. Así lo asegura el periodista venezolano David Placer en su libro. El autor reveló cómo el gobierno dependía de la santería y cómo la usaban para ganar adeptos y convertir al militante en devoto. Rodeado de conjuros, amuletos, el uso de la tabla ouija y santeros, según la publicación todavía se hacen rituales espiritistas en el Palacio de Miraflores. Incluso fue publicada esta carta escrita de puño y letra de Chávez a la clarividente Cristina, quien además de su muerte predijo que en 1987 sería presidente después de estar preso. El capítulo final sostiene que Chávez y Cristina fueron juntos a un río y realizaron un ritual para que su poder fuera eterno, un hechizo que según este libro, brujas venezolanas intentan romper bajo la premisa que la batalla contra el chavismo no es política sino espiritual. Marcelo, hay otra noticia en Madrid donde en las últimas horas se presentó el libro de Los brujos de Chávez, un texto que habla justamente sobre esta mezcla entre política y brujería que habría hecho el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Usted habló con el escritor de este libro. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, me dijo un montón de cosas interesantísimas desde mi humilde opinión. Tengo yo aquí el libro Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. Este es un texto escrito por un joven periodista venezolano que se llama David Placer y en donde se narra toda la afición que pudo comprobar este autor tuvo el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, por la santería, por la brujería y por el espiritismo. Toda esta información se reúne aquí y que según este periodista se sigue practicando en el Palacio de Miraflores. Escuchemos algunos de los extractos de la entrevista que le hicimos. Veamos. Decido acudir a Miraflores y compruebo con estupor cómo todo aquello que se comentaba era real y no solo era real, sino que también se exhibía sin ningún tipo de pudor. En Miraflores, por ejemplo, podemos ver, o pude ver, y esto está registrado en las fotografías,
elementos muy extraños para un palacio presidencial, como frutas en el suelo, una especie de cabeza de caimán, flores de todo tipo. Sobre la espada de Bolívar hay una copa con caramelos, un ancla enorme que según todos los santeros es el símbolo de Yemayá, que está allí sobre un pasillo del palacio. Y no solo eso, sino que también los custodios de los propios salones me confesaron que allí se realizaban sesiones espiritistas y allí bajaban los espíritus de los libertadores. Si hay algo que ha heredado Nicolás Maduro, además entre otras cualidades, también ha sido el carácter supersticioso. Él, junto con su mujer Cilia Flores, que según todo su entorno es una mujer también muy creyente, fue seguidor de Sai Baba, el líder de una secta en la India, y lo visitó, y hay registro también documental de eso. Y en el Palacio Presidencial todos estos objetos de santería, claramente santeros, continúan en el Palacio de Miraflores hoy día. Este carácter supersticioso de Hugo Chávez no solo tuvo consecuencias personales para él, sino también para todo el país. Durante los 17 años del chavismo creció de forma vertiginosa la santería, y también otras religiones muy minoritarias como la palería, con la cual se realizan rituales con huesos de muertos en el Cementerio General del Sur, en Caracas. Amigos televidentes de la mañana, sin duda alguna, quizás dos de los capítulos más llamativos que tiene este libro son los diálogos con Bolívar y los huesos de Bolívar. Esto porque, según este texto, a raíz de el retiro de la tumba de los huesos de Simón Bolívar, el presidente, en ese entonces presidente Hugo Chávez, tuvo la oportunidad de realizar varios rituales, varias sesiones de espiritismo, tratando de convocar al espíritu, valga la redundancia, de Simón Bolívar para que lo asesore, para que lo guíe en su camino como presidente de Venezuela. Sin duda alguna, un texto muy interesante que hace esta mezcla de política con santería, brujería y espiritismo. Y en los próximos días va a ser presentado en Miami. Este es el informe. Sigan ustedes con más de aquí en la mañana. Hasta pronto. Gracias, Marcelo. Buena tarde para usted. Aunque era ampliamente comentado, por primera vez una investigación periodística revela el carácter supersticioso de Hugo Chávez, un presidente que se rodeó de santeros y brujos cubanos y que acudió desesperadamente a los rituales como fórmula del poder. En el libro que se titula Los brujos de Chávez está detallado lo que se venía diciendo desde hace muchos años, que desgraciadamente el presidente Hugo Chávez utilizó nuestra religión para de una manera u otra consolidarse en el poder político en Venezuela. El periodista venezolano revela incluso las cartas privadas y extractos del diario personal de Hugo Chávez, hasta ahora desconocidos, y pone al descubierto que de la exhumación de los restos del libertador Simón Bolívar se usaron huesos para ritos paleros celebrados en La Habana. La utilización desmedida que se hizo Hugo Chávez del espíritu del gran libertador Simón Bolívar es algo incorrecto, y no, lo que yo creo personalmente es que el propio espíritu de Simón Bolívar se viró en contra de él y lo exterminó de la tierra. La obra también deja en evidencia que sus seguidores y hasta sus discípulos se hicieron santos en Cuba y trabajan la magia negra para gobernar a Venezuela. Aquí dicen los cuides, cariño, que el espíritu del comandante Chávez está en cada uno de nosotros. Todos somos sus hijos, en especial usted, presidente Nicolás Maduro. Aquí nosotros le estamos dando toda la fuerza espiritual necesaria para que continúe esta lucha revolucionaria en apoyo con los más pobres, como lo decía nuestro presidente. El santero cubano Carlos Valdés le dijo en exclusiva a Televisión Martí que Hugo Chávez utilizó los huesos del libertador Simón Bolívar para prolongar su salud y que ese ritual lo que provocó fue una extraña maldición que acabó con la vida en circunstancias variadas y extrañas de muchos de sus ministros, ideólogos y militantes que presenciaron la exhumación, entre otros, Lina Rom y el diputado Luis Tascón. 100% tiene que ver la mala utilización de un espíritu que incide directamente en el cambio de la vida de nosotros. Eso no es correcto. Mucho menos el espíritu del libertador Simón Bolívar. Incluso Valdés cree que el espíritu de Bolívar se manifestó como una sombra inexplicable, mientras Chávez anunciaba un viaje a Cuba para un tratamiento final de quimioterapia. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre!
El retorno de Chávez nunca ocurrió, esa fue su última aparición física. Meses después se anunció su muerte. No se tenía que haber tocado a Simón Bolívar para cogerlo para lo que ellos lo querían coger, que era dominar al pueblo de Venezuela. Alejandro Marcano, Martí Noticias. El descubrimiento de una carta firmada por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, permitiría comprobar sus creencias esotéricas y el poder oculto que regía las decisiones. Todo esto según investigaciones del periodista español David Placer, incluidas en su libro Los brujos de Chávez, lanzado ayer en Madrid y del que nos habla Francisco Urriestieta desde Caracas. Una carta de espada sobre una de bastos anunciaba a un joven militar, Hugo Chávez, que moriría antes de los 60 años, pero que antes pasaría por prisión y sería presidente de la República. Así comenzó su relación con el esoterismo. Generó en él probablemente el propósito de ser lo que iba a ser y que fue. Las cartas del tarot fueron solo el principio, guiado espiritualmente por la hermana de uno de sus amantes, como lo cuenta en su libro el periodista hispano-venezolano David Placer, Los brujos de Chávez, quien habló con Univisión desde Madrid. Él siempre se sintió atraído hacia eso precisamente para alcanzar el poder. Bajo la dirección de Cristina, como se llamaba la bruja que consultaba, Chávez desarrolló su intento de golpe de Estado de 1992, pero fue en su primera visita a Cuba 2 años más tarde cuando se adentró mucho más en el ocultismo y en las religiones afrocubanas. Realizaba cultos, realizaba transmisión de energía. Ya en la presidencia en el año 99, la influencia de la santería se hizo más notoria. Con su relación con Fidel Castro, las prácticas santeras surgen en el chavismo y se convierten en un modo de hacer política. Según el autor, hasta en el Palacio de Miraflores se llegaron a montar altares y ritos santeros. Y durante la mayoría de sus años de la presidencia, él fue asesorado, aconsejado e incluso asistía a reuniones con la Iglesia Católica rodeado de estos avalados cubanos. Una carta inédita de Chávez de su puño y letra confirma su relación con su primera guía espiritual. De Chávez también se dice que podía hablar con muertos y hasta con el libertador Simón Bolívar. A Chávez el ocultismo no le salvó de la enfermedad ni de la muerte. El cáncer terminó venciéndole. No hacia su leyenda, a su figura que subió a los altares del chavismo donde muchos de sus seguidores le veneran. En Caracas, Venezuela, Francisco Urriestieta, Univisión. En producción cada vez se portan más mal. Ya viste la evidencia. Pero, apreciables hermanos en Cristo, esto no es nada nuevo. En México, nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que la persona que encabeza el movimiento de revolución en 1910, Francisco I. Madero, era un consumado espiritista que practicaba la escritura automática donde supuestos espíritus venían dentro de él y le dictaban mensajes. Esos supuestos espíritus se sabe que le recomendaron que no tomara medidas contra su seguridad. ¿Cuál fue el resultado? Madero fue asesinado. En los Estados Unidos fue famoso el presidente Ronald Reagan porque se supo que usaba astrólogos para tomar sus decisiones de gobierno. ¿Y saben qué? Fue precisamente en ese mandato donde los valores cristianos fueron más atacados y empezaron a perder su fuerza y su vigencia en este país. Así que esto no es nada nuevo. En Maranata TV tenemos que entender algo perfectamente, porque lo vimos en la primera parte. Aunque el hombre toma sus propias decisiones, el hombre puede ser influenciado. La Biblia enseña claramente que los demonios, como parte de ese ejército espiritual opresor de Satanás, intentan tomar dominio sobre las sociedades e intentan también influir en el hombre a través de filosofías. Eso enseña la palabra de Dios. Los hijos de Dios tenemos que tener algo perfectamente claro. Entendemos los tiempos políticos y hacemos un sincero análisis social, pero para nosotros también existe un mundo espiritual operando detrás de todo lo que está sucediendo. Por eso es que debe quedarnos claro, sí, esto que vimos en el reportaje es cierto y sucede en países como por ejemplo Haití, donde hay un índice espeluznantemente grande de santería y brujería. Y si Satanás solo ha venido a atar, matar y destruir, ¿cuántos de estos países que han entrado en conflicto y en destrucción no pudiéramos llegar a la conclusión de que todo lo que ha sucedido es consecuencia de las cosas en quienes ellos quieren creer? Y los hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Doblar nuestras rodillas y orar por cada una de tus naciones, por donde tú vivas.
Pide a Dios y humíllate, y como Job, intercede por tus gobernantes, pide perdón por los pecados de tus conciudadanos, ora por la situación política, por la situación económica, pide que Dios tome su dominio soberano y ejerza su poder para poner autoridades civiles que realmente puedan garantizar tus derechos. Ora por tus países, que Dios los libre del fanatismo. Nosotros podemos ser una fuerza espiritual poderosa para evitar que los brujos de Chávez se conviertan en nuestros brujos. De los gobernantes humanos y de los presidentes podemos decir, ¿que estos no leen la Biblia? Y la verdad es que no lo hacen. Si lo hicieran, las cosas serían muy diferentes. En lo particular, difícilmente la forma mejor ya hasta del título de los libros, la Biblia es uno. La Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia, sin duda en alguna etapa de vida fue importante.